Señores, estamos con el doctor Hugo Arbañil, jefe del Servicio de Endocrinología del conocidísimo e histórico 2 de Mayo, el Hospital 2 de Mayo. ¿Cómo está usted, doctor? Muy buenos días. ¿Cómo le va? Muy buenos días. El tema que nos trae hoy día el doctor es prácticamente una epidemia. Estamos hablando de diabetes y estamos hablando de cosas vinculadas a la diabetes que tienen que ver, por ejemplo, con la obesidad, con la vida sedentaria, con el tráfico espantoso que estábamos comentando. Nos impide a todos, no solamente nos impide llegar a tiempo a los sitios, sino que nos saca de nuestras casillas. ¿Qué datos tenemos últimos, doctor, sobre diabetes, obesidad y exceso de peso en nuestro país? Sí, en realidad es alarmante la situación del país porque las últimas encuestas, el Endes Nacional, por ejemplo, en 2014 ya nos está hablando en global. Llegamos, por ejemplo, a sobrepeso al 34% y a obesidad al 17% en población mayor de 20 años. Y si hablamos de obesidad infantil, ¿no? Estamos ya teniendo cerca de 7% de obesidad en niños. De acuerdo. Lo que es más grave. ¿Cuál es el límite? Yo sé que esto es un poco impreciso, que depende de muchos factores, entre ellos la edad, supongo, se lo digo como veterano. ¿Cuál es el límite entre sobrepeso y obesidad? La forma de catalogar sobrepeso y obesidad está en relación a conocer cuál es el índice de masa corporal. Correcto. Que cada uno de nosotros tenemos. Y el índice de masa corporal es muy fácil. Es el peso en kilos dividido entre la talla en metros. O sea, si medimos 1,70 es 1.7 por 1.7. Y en el numerador el peso en kilos. Si lo sano es estar entre 18 y 25. De acuerdo. Si tenemos más de 25 hasta 29.9 estamos en sobrepeso y ya de 30 para arriba obesidad. Obesidad. ¿Eso depende de la edad o no tiene nada que ver la edad? Para lo que es índice de masa corporal no tiene que ver la edad. No tiene nada que ver la edad. No tiene que ver la edad. Correcto. ¿Cómo hemos ido evolucionando en obesidad y en sobrepeso en los últimos años? ¿Qué cifras comparativas podemos manejar? Como hablábamos hace un rato, por ejemplo, en la estadística nacional, en los años 40, en que el Perú era 70% rural y 30% urbano, la obesidad no pasaba, es decir, el sobrepeso y obesidad sumados no pasaban del 15%, por ejemplo, del año 40. Pero la última encuesta, como comentábamos, ya es el 34% sobrepeso más 17% de obesidad. O sea, ¿qué nos está ocurriendo? Que estamos, diríamos, explosivamente aumentando nuestras posibilidades de ir aumentando de igual manera enfermedades asociadas a la obesidad, no solo diabetes, estamos hablando de hipertensión, estamos hablando de dislipidemia, estamos hablando además de los eventos finales que lleva esto, ¿no? O sea, los infartos de miocardio, los desórdenes cerebrovasculares, las amputaciones de miembros inferiores asociadas, porque a veces no es necesariamente diabética la persona que se amputa, a veces basta con que, por ejemplo, tenga obesidad y fume. Ahí ya son 2 factores de riesgo y eso lleva a la amputación de un miembro. Nos movemos menos que antes. Efectivamente, el sedentarismo. Queremos llegar con nuestro automóvil hasta la puerta de la oficina, prácticamente. ¿Qué nos está pasando con eso? Ese es otro de los problemas más serios. ¿Por qué es que nos vamos hacia la obesidad? Porque cada vez hacemos menos actividad física. Ahora cada uno tiene un televisor en su cuarto, el televisor se prende con la voz, ¿no es cierto? Ya no necesitamos ni levantarnos, hacemos zapping, ¿no? O sea, vivimos lo que se llama la occidentalización, o sea, el que, diríamos, se vive mejor cuanto menos actividad física se hace. Ese es como si fuera el paradigma, pero es un paradigma que es negativo, ¿no? Hay que cambiarlo. Está fallando nuestra comunicación sobre el tema, porque sobre esto ya, la necesidad de hacer ejercicio, pues todos los medios de comunicación hablan sobre esto, un montón de revistas, televisores, etcétera, televisiones, etcétera. Se vende mucha ropa deportiva, se vende cualquier cantidad de zapatillas. Yo nunca he visto tantas zapatillas como ahora, oiga. Todo el mundo usa zapatillas y cada vez hay más obesos. ¿Cómo se explica eso? Así es, sí, es que es muy, en realidad es difícil hacer actividad física, sobre todo en forma programada, porque muchas veces decimos, sí, yo hago actividad física, me he comprado pues buenas zapatillas, mi ropa de deporte, pero lo hago los sábados, ¿no? Es la típica, por ejemplo, entre los varones, no, yo los sábados 5 horas juego fulbito. Eso no es una actividad previa física. A la chela. Y sí, claro, después de fulbito viene el full vaso, ¿no? El full vaso. Así es. Entonces, esa no es diariamente, ese es el problema. Tener que hacer una actividad física diariamente, por lo menos media hora, en forma planificada. Entonces, eso es difícil, no es fácil, ¿no?
por más que alguien se compre y haga su actividad física en un solo día, no tiene impacto sobre la salud, sobre el peso y sobre la circulación, por ejemplo, cardiovascular, ¿no? Indudablemente la dieta ha ido variando también, ahora tenemos más cantidad de alimentos, la oferta de alimentos es mucho mayor, pero tenemos mucho mayor también oferta de golosinas, de papitas en sobres, de todo tipo de conservas de esa naturaleza, hechas así, es muy fácil conseguirlos, eso está influyendo también. También, es que lo que ocurre es lo siguiente, hoy en día nuestra vida es muy rápida. Y tenemos que comer rápido. Llegamos a un sitio o a la casa, regresamos a la casa, pero ya no nos vamos a poner a hacer como hacía en la época de nuestras mamás, que iba pelando el tomate, lo iba picando, mientras iba preparando el arroz. No, nosotros ya tenemos una comida que está preparada. Sí, pues. Y esa comida, para estar preparada, ya está en grasa y solamente se va al microondas. La calentamos y la comemos. ¿Qué pasa? Como usted bien dice, hoy lo que tenemos son comidas energéticamente más densas. Claro. O sea, en 10 gramos... tengo más de 100 calorías, lo cual antes en 10 gramos no tenía yo ni 8 o 10 calorías dependiendo qué ensalada preparábamos y con aliño y todo. En cambio las comidas hoy son más densas, además de que la cantidad de golosinas, gaseosas y todo tipo de alimentos hipercalórico abunda mucho más la oferta, ¿no es cierto? Y sobre todo que son ricos, ese es el problema. Son adictivos por el sabor. Son con la palabra clave, que es la palabra adicción. Porque esos alimentos funcionan sobre una parte de nuestro cerebro y actúan de manera similar a una droga ilegal. Sí, son adictivos, así es. Muchos producen adicción, producen síndrome de abstinencia. ¿Dónde está mi bolsa de papas fritas? Sí, las papas fritas es terrible. Eso tiene una explicación. Estos alimentos despiertan lo que se llama los endocannabinoides. Es como si uno hubiera fumado marihuana. Exactamente. Entonces, eso es lo que ocurre cuando nosotros nos acostumbramos, diríamos así, sanamente a comer algún alimento que es muy, diríamos, desde el punto de vista del paladar, es un sabor muy rico, pero al final terminamos esclavizados en la necesidad de consumirlo. ¿Por qué? Porque nos despierta endocannabinoides. Por eso que es tan difícil despegarnos, ¿no es cierto? Y cuesta mucho trabajo, a veces hasta tratamiento psiquiátrico, donde es importante. Acupuntura, tratamiento psiquiátrico y todo lo demás. Bueno, el tiempo nos gana, doctor, pero esto da para muchísimo más, por supuesto. No lo podemos desarrollar ahora, pero queremos para seguir avanzando sobre esto, para que la gente sepa lo que está comiendo. Sí, ¿Y qué le puede causar? Hay un reciente estudio, acabo de leer esta mañana, para el varón, la sensación que produce el chocolate es superior a la satisfacción sexual. Esas son las conclusiones a las que está llegando por el consumo de chocolates, de cierto tipo de chocolate, que es muy adictivo también. Así es, o sea, los cambios serotoninérgicos que produce en el cerebro el chocolate, y por eso es que el chocolate siempre ha sido muy preciado desde que a América le enseñó a Europa a consumir chocolate. El buen chocolate, pues, evidentemente da una sensación de placer. Eso es lo que hablábamos hace un rato con la descarga de endocannabinoides. Pero es importante recordar que el ejercicio también descarga endocannabinoides. Y eso lo que pasa es que hay que saber descubrirlo. Entonces yo creo que un mensaje sería: descubramos ese placer que da el hacer ejercicio, que es lo que lo hemos perdido. Hemos perdido ese placer. Hemos perdido ese placer. El progreso, entre comillas, tiene sus bemoles. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Así es. Muy buenos días. Buenos días. Vamos rápidamente a la pausa y continuamos. Salud en Siempre en Casa. Encuentra los mejores precios los 300.